Bienvenidos a Halloween de Muertos, un espacio para generar ideas desde la perspectiva del horror y la muerte. Nos acompaña Jazmín García Vázquez, escritora y tallerista. Hola, hola, buenas noches, Filiberto. Yo feliz de que me hayas invitado a este espacio y lista para platicar. Pues al contrario, yo muy agradecido que hayas aceptado. Cuéntanos acerca de ti. ¿Qué es lo que te trajo o te llevó a dedicarte a la escritura? ¿Cuál es tu experiencia en las historias de terror y por qué te gusta y por qué haces este tipo de talleres? Se fue dando muy natural, nunca lo pensé como algo que yo haría ya profesionalmente, pero desde niña me gustaba escribir historias, cuentos, hacía mis propios libritos y fue mi orientadora, una maestra que de repente me veía ahí mucho entre clases y me dijo, como yo siempre te veo escribiendo, haciendo ahí garabatos, creando tus historias, te veo leyendo, ¿por qué no estudias literatura, no? Estudié literatura y sí, ya después entendí que lo mío era la creación literaria, ¿no? Empecé a pulir mis habilidades, me llamó mucho la atención la narración y en concreto el cuento. También el llegar al terror fue muy natural. Yo no pensaba como voy a escribir historias de terror, no, o sea, yo escribía los cuentos, las historias y ya después me daba cuenta que había esta, perdón, esta constante de que se morían los personajes, o había cosas medio cruentas, o cosas sobrenaturales, un tono oscuro. Entonces me di cuenta que escribía entre el terror y el horror. Le escribo de todo un poco, la verdad, pero sí creo que me fascinan los géneros especulativos, el terror, lo fantástico, la ciencia ficción. Bueno, constantemente estoy dando talleres de escritura creativa. Con Cazul he dado, de hecho con Cazul, la casa universitaria del libro de la UNAM, di la primera edición de Monstruos y Demonios, y a partir de ahí con la escuela virtual Aulagrama es con quien he seguido dando mis talleres. Entonces pueden seguir las redes de Aulagrama con doble M tal cual, y ahí doy el taller antes de Eva, doy taller de narrativa si quieren escribir historias, cuento, novela, narraciones, taller de escritura para jóvenes. Tengo también el taller reciente de El futuro nos pertenece, ciencia ficción desde Latinoamérica y México, y por supuesto el taller Monstruos y Demonios, criaturas sobrenaturales en la narrativa mexicana moderna, que ya estoy armando la segunda edición. Espero que pueda salir en noviembre de este año, que sería la fecha ideal. También tengo un taller de corrección de estilo, a quien le llame la atención editar sus textos. Y bueno, doy clases también particulares, asesorías. Actualmente estoy dando también un taller de cuento en el claustro de Sor Juana. Para poner en contexto a todos, Jazmín nos está acompañando porque fue mi maestra en el curso de taller en línea de cuentos de terror. Y la idea es conversar acerca del horror en el mundo literario, en general, el horror en cualquier tipo de forma de arte, en lo pictórico, en lo literario, en las películas, siempre es como tomado como entretenimiento vulgar o incluso por ahí se da de chafa. ¿Cuál es tu perspectiva acerca de esto? Insisto, el terror, lo sobrenatural, la ciencia ficción, en el mundo cultural en general, en la literatura en específico, siempre, ahora ya está cambiando un poco la situación, pero de unos años atrás han sido ninguneados, ¿no? La academia, el canon, no los tomaba en serio, era como los escritores de terror no son escritores serios, entonces si no escribías realismo, no estabas haciendo literatura, o por lo menos no literatura de calidad. Ileana Vargas, que es otra escritora de horror y terror, de lo insólito mexicana, en una entrevista dice también esto, ¿no? Que siempre se piensa que los autores y las autoras del terror, de lo fantástico, huyen de la realidad o están jugando, pero no. Insisto, desentrañamos la realidad, hacemos una crítica de la realidad y a partir de elementos sobrenaturales, imaginativos, ficcionales, creamos una nueva. Y un ejemplo muy claro es la paradoja de Stephen King, a quien se le describe como uno de los vendedores de libros más exitosos en el mundo, con muchas versiones fílmicas de sus obras, y sin embargo que está catalogado como esos autores que jamás se va a ganar un premio Nobel. Sí, volvemos a lo mismo, ¿no? Sí es un autor que gusta mucho, que ha vendido mucho, o sea, ¿cuántas adaptaciones no tiene? Y libro que saca, libro que se vende, pero bueno,
estos géneros, insisto, especulativos y de la imaginación, por estas miradas serias académicas y voy a decir también anticuadas, pues son catalogados como géneros, creaciones no serias, autores y autoras que no tienen una propuesta válida, ¿no? Por así decirlo. Como todo es cuestión de perspectivas, yo difiero, creo que hay también gente que se dedica al realismo y que no por eso está haciendo literatura de más calidad o literatura seria precisamente, y creo que aquí en el terror hay un nicho extraordinario de talentos que vale la pena voltear a ver. Entonces vamos adentrándonos, vamos a hacer un poquito más estrecha la conversación en el sentido de cuento de terror. A mí lo que primero me gustaría definir es qué es cuento, porque mucha gente me ha dicho así como que, ay, escribiste cuentos de terror, qué bonito, para niños. Entonces como que escuchan la palabra cuento y luego piensan en esta idea que son los cuentos de hadas, etcétera. ¿Cuál podrías decirnos que es como las características importantes de un cuento que hace la diferencia contra una novela u otro tipo de obra literaria? Bueno, es una narración breve, creo que el rasgo más importante para diferenciar el cuento de la novela es la brevedad, ¿no? El cuento en pocas páginas tiene que desarrollar todo un universo con sus personajes, tiempo, espacio, toda una anécdota. Yo siempre he dicho que las cualidades más importantes del cuento son la brevedad, la intensidad y el impacto, la sorpresa, ¿no? Fernando de León, que es otro cuentista mexicano, dice que el cuento multiplica, no resta como la novela, no suma como la poesía, hace unas comparaciones, quizá no lo estoy citando literalmente, pero la idea es, el cuento como tiene poco espacio, debe potenciar todo, debe multiplicar todo, las emociones, y él incluso dice la muerte misma. Eso me parece a mí muy bello e insisto, un reto creativo bastante difícil. Alguien pensaría que escribir algo corto es fácil, pero al contrario, no tienes el espacio para desarrollar o detallar bien. El cuento no se puede detener, no puedes llevarte 10 páginas en describir el personaje o en detallar la escena, porque 10 páginas es todo lo que dura. Quien escribe cuento de verdad está potenciando su creatividad. Y yo también como tallerista, como maestra, lidio mucho con esta idea, este estereotipo que se tiene, este prejuicio de los cuentos son para niños. Claro que no, los cuentos no son un género exclusivo para niños, el cuento no es un género infantil y de hecho la idea de cuentos de hadas, si leemos las versiones originales de lo que se llama cuentos de hadas, son macabros, son siniestros, cruentos totalmente, hay violencia, muerte, mutilación, entonces pues ahí como siempre hay signos que se han deformado. Me encanta que menciones justamente los cuentos, la versión original, porque sí me ha tocado ver, ver las películas, adaptaciones animadas o leer uno que otro libro original, cuento original, que justamente tienen estas características. O sea, en La Cenicienta se cortan los pies las hermanastras para poder meter los pies en las zapatillas de cristal. Ahora sí que sangre, mutilación, violaciones, parece ahí el encabezado de un noticiero, de un periódico con notas amarillistas, pero tal cual estas versiones originales de Perrault, de los hermanos Grimm, de Jean-Baptiste Basile, pienso por ejemplo en La Bella Durmiente, la versión original, este cuento de Solo una Italia, es terrible, es un hombre que viola a una mujer inconsciente, dormida, tal cual, y después quema a su propia esposa, no sé, cosas muy perturbadoras, ya no ahondo más para que lean la historia, pero incluso hay una especie de intento de canibalismo, de infanticidio, la esposa le quiere dar de comer al rey a sus propios hijos, o sea, está muy turbio, entonces separar un poco esa idea de que el cuento es solo género para niños o que el cuento de hadas era un cuento para las infancias, ¿no? La verdad es que no era así y si era difundido para infancias y público general, no era a lo mejor con esta idea que tenemos actualmente de pintarles un mundo color de rosa a los niños, sino justo era de presentarles este mundo tan alarmante, cruel, de todo lo que tenían que cuidarse, ¿no? Caperucita, etcétera, y bueno, no maquillar la sociedad, sino presentarla terrible como era y como es. Me hace mella que el mundo se vuelve cada vez más complicado y en sentido más violento y agresivo y nos estamos tornando todo lo contrario, como que estamos tratando de construir una burbuja, no solamente hacia la infancia, sino también hacia nuestra persona.
a mí se me cuestionaba mucho en varias entrevistas, ¿por qué escribes cosas tan feas? ¿Por qué escribes de violencia? ¿Por qué expones esto? Yo decía, no escribo sobre muerte, sobre violencia, no escribo estas cosas feas como para invitar a ellas, escribo sobre esto para denunciarlo. Yo sí creo firmemente que lo que no se nombra no existe. Entonces, si yo no nombro este terror que estamos viviendo, si yo no nombro esta violencia, este miedo que nos cubre, pues siento que lo seguimos ignorando. Hay que traerlo, hay que reconocerlo para hacer algo, ¿no? Para actuar. Hay una frase que me gusta mucho decir que es el silencio mata. Y aquellas cosas que tratamos de ignorar o silenciarlas es solamente un instinto para mantener nuestra comodidad ante el mundo. Y muchas veces lo que hacemos es silenciar a otros para conservar esa comodidad. Sí, sí, el evadir creo que no es una acción como tal, es más bien representa la pasividad, ¿no? Entonces, por ignorar el problema no se va a ir. Y yo creo que exponerlo a través de la literatura, del arte, de cualquier acto, es súper válido y es también una invitación, ¿no? A lo mejor también me lo dicen mucho como, pues no vamos a cambiar el mundo. Pues sí, yo sé que no vamos a cambiar el mundo escribiendo o a través de mi labor como autora, maestra, no cambiar el mundo, pero sí he visto cambios pequeños, sí he visto alumnas y alumnos que me dicen, cambió un poco mi pensamiento o me acercó a un mundo que yo no conocía, cambió mi perspectiva. Entonces, desde cosas tan pequeñitas, yo creo que sí, sí hay un cambio, ¿no? Y se puede lograr desde lo que llaman literatura seria y también la literatura de imaginación, que justo imaginar es un arma muy válida que tenemos. Hablando ahora sí, pasando al tema de terror, cuando nos vamos al mundo literario, ¿qué hace a una obra de terror? ¿Qué características dirías que hay que cumplir? Bueno, honestamente, yo mezclo mucho la literatura y el cine. Yo me baso en un análisis bastante sencillo, pero creo muy válido, que justo vi desde mis años de universidad en esta clase de literatura y cine, y donde se diferenciaba el terror del horror, ¿no? El terror es el miedo que viene, casi siempre es un miedo mortal, que viene de lo sobrenatural, de lo desconocido, de lo externo, es decir, no pertenece a nuestra realidad. Entran todas estas criaturas extraordinarias de las cuales desconocemos su naturaleza, su alcance, su intención, fantasmas, brujas, monstruos, demonios, etcétera. El horror, en cambio, provoca también miedo, pero es un miedo que sale de nuestra cotidianidad, de lo conocido, los asesinatos, ¿no? Estos asesinos seriales, esta violencia, estas películas que explotan más el sadismo humano, que igual están detonando el miedo mortal, no es a través de lo sobrenatural, es a través de lo natural. Entonces, en literatura yo aterrizo esta misma definición. Para mí la literatura de terror es toda esta literatura que expone el miedo a través de elementos sobrenaturales. ¿Y tú consideras este género importante para el mundo literario? O sea, ¿cuál crees que es su relevancia? Creo que su relevancia radica principalmente en que el miedo es universal, es el miedo a la muerte y casi siempre el miedo disparado por lo desconocido, ¿no? Por la ignorancia, por sabernos pequeños. Me parece que el miedo es de esas únicas o de esas pocas cosas que son totalmente universales, que se sienten igual o casi igual en todo el mundo, en este rincón donde yo estoy y en otro rincón totalmente abismal de este mismo planeta o universo, el miedo va a ser común, va a detonarse con esta desesperación, angustia, no sé, me parece algo muy bello también, lo pienso así, o sea, es terrible, claro, el miedo es terrible, el terror, el terror es terrible, pero también es muy bello, es muy hermoso que nos una este signo universal de saber que compartimos algo. La literatura de terror creo que es de las literaturas más difíciles de lograr. Yo siempre he dicho, no es fácil transmitirle al lector miedo, no es fácil que tenga miedo sabiéndose seguro, porque sabe que está leyendo ficción, que no es algo real, sabe que está seguro en su casa, entre sus cuatro paredes, que está leyendo un libro y aún así lograr que voltee hacia atrás o que sienta ahí temor, que haya una especie de sensación en su estómago, en sus brazos, no es algo fácil de lograr, no es algo gratuito tampoco. Y es que hay mérito en este acto de sacar a la gente de su zona de confort, de este acto de sentirse cómodos y de repente hacerlos sentir incómodos a través de estas historias. Lograr que alguien real que esté existiendo sienta miedo, se contagie del miedo de alguien, un personaje ficcional, imaginario que no existe,
a mí me sigue sorprendiendo. O sea, podrá parecer lo más simple del mundo, pero me parece totalmente un fenómeno extraordinario. Y bueno, algo que bueno, que a mí en particular me gustó mucho de tu taller, Monstruos y Demonios, llame ya, es que expones a muchos artistas, bueno, escritores mexicanos, ¿ok? Habla y lengua española, y creo que mucha gente no toma en serio esta parte, el terror mexicano, el terror en habla española. Creo que cuando hablamos de terror, lo primero que se imaginan es Hollywood y sus obras. Me llamó mucho la atención de eso de tu taller. Me encantó que lo hicieras porque de repente encontré todo este mundo. Yo siempre he estado esperando el renacimiento del terror mexicano en la pantalla grande y parece que me voy a morir en el intento, pero ver que sí se refleja en la obra literaria fue algo que me encantó, me fascinó. Y me gustaría saber tu perspectiva porque tú ya comentaste esto justamente en otra ocasión, del por qué es importante producir terror mexicano, terror latinoamericano. En muchos de mis talleres lo que busco hacer es eso. En Antes de Eva es ruptura de estereotipos de la mujer a través de la literatura, entonces romper con varios de estas etiquetas que se han impuesto a través de escritoras mexicanas. El futuro también nos pertenece, es ciencia ficción desde México y Latinoamérica, que se nos deje de ver solo como consumidores de estas historias y de la tecnología misma, y que se nos reconozca también como creadores. Y Monstruos y Demonios, que es de los talleres que más disfruto dar, es también pensar ya el terror desde nuestras coordenadas, desde México mismo. A mí me frustra hasta cierto punto, como lo decías hace ratito, que hablemos de terror y se piensen luego nombres extranjeros, que nuestra experiencia o el acercamiento que tengamos se limite a autores estadounidenses o europeos, que nunca pensemos en los talentos que tenemos aquí y que son muchos y son vastos y que no es una moda, o sea, llevamos años escribiendo terror de calidad en México y en Latinoamérica. Yo insisto, tenemos exponentes que no le piden nada a los bestsellers, a estos grandes autores, a los clásicos o a los consagrados. Y si no son tan conocidos, no es por falta de talento, sino de oportunidad. En Monstruos y Demonios yo me centro en la literatura moderna porque también, además de que me gusta que se voltee a ver a México, que reconozcamos el talento que hay en México, insisto, este nicho de autoras y autores talentosos con proyectos llamativos. También me gusta recalcar la idea de que hay gente viva escribiendo, que está bien conocer a los clásicos, pero que hay gente respirando actualmente que necesita que los leamos, ¿no? Me identifico mucho con estos memes de consume artistas vivos, son los que necesitan comer. O sea, estoy totalmente de acuerdo. Está padre voltear hacia la tradición, pero hay gente viva actualmente escribiendo terror y terror de calidad. Entonces, inicio con 3 autores que hace algunos años murieron, pero que todavía entran totalmente en literatura moderna, que es Emiliano González, Amparo Dávila, y para mí mi cuentista favorita de las mejores, siento, mexicanas, y que es súper oscura, que ha tratado el realismo y lo fantástico con una garra que no se ve siempre o no comúnmente, Adela Fernández, ¿no? Y ya el resto de autoras y autores que abordan el taller son escritoras y escritores contemporáneos mexicanos que te puedes encontrar en la calle, que ven las mismas series que tú, que escuchan la misma música, entonces con los cuales puedes empatar e identificarte. Igual yo siempre digo, ¿por qué esperar a que un autor muera para reconocerlo, no? O estas encuestas de, ¿qué le preguntarías a Shakespeare? ¿Qué le preguntarías a tal autor? ¿Por qué aferrarnos a hablar con los muertos cuando ahorita, sin necesitar una ouija, podemos hablar con un autor o una autora vivos y preguntarles, oye, ¿cómo hiciste esto? Oye, me encantó tu cuento, oye, ¿cómo lograste? O sea, es algo que siento que no se ha valorado lo suficiente. Entonces, Monstruos y Demonios busca lograr eso. Primero, remarcar que sí hay terror en México, que sí hay terror de calidad, perdón, que hay literatura extraordinaria en nuestro país, que hay autoras y autores actualmente vivos que están poniendo en alto la bandera, ganando concursos, publicando libros, dándose a conocer poco a poco, ya sea en lo independiente, en la escena comercial, desde el underground, pero de verdad tenemos voces fantásticas de terror aquí en el país y me encanta pues contagiar como esta verdad de no somos un país que carezca de cultura, ¿no? Nos han querido vender así,
hasta cierto punto, claro, nos falta mucho por hacer, pero justo el negarnos todo el tiempo y el no leer a nuestros mismos autores, pues nos hace parte del problema. Entonces, intento como remarcar esa idea. En México hay terror y hay exponentes de terror que valen mucho. Bueno, voy a tomarte la palabra, y le voy a preguntar a una autora que todavía está viva, acerca de su proceso, y qué gusto que seas tú, porque la verdad tienes mucha razón. O sea, ¿por qué nos la pasamos estudiando autores que pues hace mucho tiempo murieron cuando tenemos justamente a nuestro alrededor a cientos de gente talentosa y que nos puede compartir? El propósito de este podcast más que nada es saber de dónde o cómo se toma la idea del terror y la muerte y se convierten en ideas. ¿Cómo es que tomamos estos conceptos que la mayoría considera destructivos y los transformamos en algo productivo? Entonces, cuando tú estás escribiendo historias estrictamente de terror, ¿cómo le haces para acceder a este sentimiento, para crear estas historias? ¿Y cuál dirías que es tu proceso? Bueno, para acceder a ese sentimiento de miedo o temor, no me cuesta mucho porque creo que está muy presente en mí todo el tiempo. Yo vivo en Ecatepec, entonces es la periferia mexicana. Estoy como completamente, o me siento completamente desconectada. También siento que la cultura en el país está centralizada, todo o casi todo es Ciudad de México, y tanto mis traslados, mis trayectos, el entorno donde vivo, pues sí me contagian constantemente, ¿no? El terror, el miedo, el saber que si no tomé camión o combi a las 8 ya no voy a encontrar transporte, que ya no hay iluminación en mi calle, no sé, todas estas cosas. Entonces, acceder al sentimiento no me cuesta mucho. El proceso creativo en mí, la verdad es que es algo muy curioso. Yo tuve que trabajar mucho para pulir mis historias, siempre lo digo. Sí, inicié como esta chava que quería escribir cuentos y todo. Mi primer premio, la verdad, lo gané bastante joven, tenía 18, 19 añitos, aquí un concurso de cultura que se hizo en mi municipio, pero ya de ahí tuvieron que pasar como 6 años, 5 o 6 años para mi primera publicación formal, y justo fueron los años que estuve en la carrera y que no dejé de escribir, pero que sí necesitaba pulir mi arte, ¿no? Creo que me costaba concretar la idea, desarrollarla, darle forma, etcétera. Y con base en todos estos años que dediqué puliendo y que nunca dejé de intentarlo, ahora ya se da de forma más natural. Yo siempre digo, lo difícil quizá es tener el tiempo. Para mí ese es el problema. Que me llegue la idea, si no tengo tiempo de escribirlo al momento, lo anoto en lo que tenga a la mano, una servilleta, el celular, la libreta, lo anoto. Y ya cuando puedo escribirlo, la verdad es que es como si tal cual me poseyeran, un exorcismo creativo necesitaría. Me agarro, me siento, empiezo a escribir y termino la historia. Yo casi nunca escribo historias en partes. Hablando de cuentos, estoy hablando de los cuentos, que es lo que yo más creo. No es como el otro día empecé un cuento y lo voy a terminar, no es de un momento, es como, sí, tal cual este rush de que en un par de horas ya lo acabé. Lo que ya después me toma días es revisarlos, ¿no? Corregirlos, pulirlos, pero la historia que esté hecha, yo con que ya tenga la idea y tenga el tiempo, me salen ya así como en un arrebato, ¿no? De un par de horas. Además de la ortografía y la gramática que comentas, ¿a qué considerarías que es este acto de pulir tus historias? Bueno, también me dedico a la corrección de estilo, entonces creo que ya me obsesioné un poco con evitar repeticiones, colocar bien los signos de puntuación para que el cuento tenga buena velocidad, buen ritmo. Y en cuanto a este compromiso y este respeto que le tengo al cuento, justo evitar los errores que yo misma remarco cuando reviso otras obras, que es no caer en personajes acartonados que parezcan falsos, estereotipados, darle más dinamismo a los diálogos, respetar la historia, respetar a quienes la están viviendo, ¿no? Que no porque sea ficción tiene que parecer falso. Entonces, darle este respeto, este desarrollo, esta profundidad a los personajes. Me encanta, estoy traumada, eso sí, con la vuelta de tuerca. Entonces, también que en la mayoría de mis cuentos procuro que el final sea sorpresivo, entonces también trabajo en los indicios, en jugar con las apariencias, engañar al lector, hacerlo creer que va a llegar a un punto y al final cambiarle todos los códigos y mira, así va a acabar realmente la historia, este es el final. Como mexicanos, un concepto que es muy inherente a nuestra naturaleza y cultura es la muerte,
creo que sabemos expresarlo a través de muchas formas, es decir, tenemos una tradición dedicada a eso y junto con ello, esa misma tradición se manifiesta en diferentes formas según el estado, pero cada quien tiene también su percepción al respecto. Para ti, ¿cuál es tu perspectiva de la muerte? Uy, mira, quizá por eso escribo tanto de muerte o por eso casi en todos mis cuentos los personajes mueren, por eso me orillo al terror. Siento que mientras más escribes de algo o mientras más nombras algo, pierde la importancia, ¿sabes? No sé si me explico, pero justo el nombrarlo, el repetirlo, haces que pierda un poco este peso. Entonces yo, en lo personal, la verdad es que la muerte es de mis, si no es que el más grande miedo. O sea, yo sí me paniqueo total cuando pienso en qué habrá, no habrá nada, qué implica. Entonces sí, yo le tengo muchísimo miedo. Entonces justo creo que ese miedo lo trabajo en mis textos. Y a lo mejor al hacer que tantos personajes mueran y retratar tantas formas de morir y el repetirla tantas veces, la muerte, lo que implica, lo que causa, creo que a lo mejor me hace también un poco, ¿no? Como irle quitando a lo mejor inconscientemente ese peso, volverlo arte, porque si se queda solo en miedo, pues mejor que sirva de algo. Eh, Hago morir a mis personajes y me gusta pensar que no mueren del todo, vuelven a vivir cada que alguien los lee y me gusta pensar esa idea, ¿no? Quizá escribo para morir un poco menos, quizá me quedo en mis historias y así como siento que mis personajes no mueren del todo si alguien los lee, pues siento que igual yo no moriré del todo si alguien me lee, quién sabe, digo que ahorita estoy divagando, pero un poco es mi perspectiva de la muerte. Es algo que no sé, que desconozco, que temo y quizá por lo mismo es algo que escribo. Me suena a una conversación entre el miedo, la muerte y tú, en el que tratas de negociar o incluso de entender este proceso natural y perderle el miedo. En general, no solamente en el sentido de escribir terror, para alguien que le gustaría escribir en general, ¿cuál tipo de consejo le dirías a estas personas? Bueno, primero es un mantra, una frase que yo siempre estoy diciendo, constantemente la repito en mis clases, en mis talleres de escritora creativa. Eh, no crean que la originalidad está en el tema, la originalidad no está en el tema, sino en la forma de abordarlo. Entonces, que no se desanimen pensando que ya todo está escrito, que ya no hay nada nuevo bajo el sol, que ya lo que tú quieres decir alguien más lo dijo. O sea, no se desanimen porque soy fiel creyente de que los temas, por más repetidos que estén, los temas nunca se agotan e incluso si llegaran a agotarse, siempre habrá formas distintas de contarlos. Y el segundo consejo, y ya con ese paro, sería pues que se la crean, creérselas, convencernos también, quitarnos estos paradigmas, ¿no? De que ya todo lo bueno se escribió y entonces ya existen los clásicos y si escribimos ahorita, pues solo nos estamos engañando. Que se la crean de que en México sí hay talento, quizás no tantas oportunidades, pero de que hay talento y también se vale buscarnos nosotros mismos nuestras oportunidades, ¿no? Que no tengan miedo de nombrarse autoras, autores, que no tengan miedo de nombrarse, pronunciarse, existir a través de sus historias, que creen, que se atrevan a crear y que no les digan que en México no hay material de calidad, arte de calidad, ya sea literatura, música, pintura, lo que sea. A continuación, Creerles a los niños. Fragmento, por Jazmín García Vázquez. Este cuento lo creé hace algunos años ya. Está publicado en mi libro Después del exilio, que son cuentos de ciencia ficción, terror y horror. La premisa a grandes rasgos es una familia mexicana que ha quedado reducida, es un niño y su madre que llevan una relación bastante escalofriante, ¿no? El niño asegura que la mamá fue reemplazada en un viaje que hicieron a una especie de bosque, ella se perdió en una cueva y asegura que quien regresó con ellos no fue la mamá. El papá y la hermana murieron misteriosamente, pero el hijo, empeñado en esta idea, pues ha intentado separarse o matar a su madre. Y ahora estamos con un psiquiatra extranjero que lo está tratando. Siguiente semana. Gabriel intentó incendiar la recámara de su madre mientras ella dormía.
Elisa se negó rotundamente a acudir a las autoridades, pues si descubrían que además de querer matarla, el pequeño había intentado escapar varias veces, los separarían. Decidió recurrir solo a Ritter, el único que según ella podía ayudarlos. ¿Por qué no puede reconocerme?, preguntaba Elisa, llorando con amargura. Él asocia su rostro con el de su madre, pero no lo relaciona con ningún sentimiento. Sigue pensando que usted es una farsante, argumentó Ritter. Cuando lo escucho hablar o lo sorprendo mirándome, cada vez que me asesina en su mente o cuando de verdad lo intenta, yo siento que él ya no es Gabriel. Tal vez, Ritter intuía el final de esa frase. Tal vez no es a mí a quien reemplazaron, concluyó Elisa, sin llanto. No, no diga eso. Se supone que usted debe combatir el trastorno de su hijo, no contagiarse de él. Yo la entiendo, pero no. Usted no entiende, interrumpió ella. No sabe lo que es temerle a su propio hijo. Le aseguro que no existe nada más aterrador. Tras escuchar esas inquietantes palabras de Elisa, Ritter habló con Gabriel. La charla fue breve, pero significativa. Puedes terminar encerrado. Debes luchar con esta enfermedad. Déjanos ayudarte. No estoy enfermo. Sí, lo estás. El síndrome de Capgras existe. Eso sí es real. Él fue un psiquiatra, como yo, y diagnosticó con ese trastorno a una mujer. Ella, al igual que tú, mostraba una convicción delirante. Aseguraba que su marido había sido suplantado. Me lo he explicado más de 100 veces, se quejó Gabriel. Pero no se trata de eso, y usted no puede cometer el mismo error que él. ¿Él? ¿Te refieres a Capgras? Sí, no sea como él. Pero ¿a qué error te refieres? A no creerle a su paciente. Esa misma noche, Ritter se dispuso a vigilar la casa para asegurarse de que Gabriel no intentara asesinar de nuevo a su madre. Estacionó su carro justo a la acera de enfrente y esperó. Las cortinas estaban abiertas y veía claramente a Alice en la cocina, junto a la estufa. Era medianoche cuando Ritter despertó. De inmediato se reprochó el haberse quedado dormido y salió frenético del auto. Si algo pasaba, nunca se perdonaría. No pensaba en su carrera profesional, sino en su conciencia, que resulta más difícil de reconstruir. Cuando estaba a unos pasos de la puerta, escuchó un grito alarmante. Se apresuró y logró entrar solo para descubrir total oscuridad. Intentó llamar a emergencias, pero no había señal. Usó la linterna del celular y se dirigió al último lugar donde había visto a Elisa. Al alumbrar la cocina sintió náuseas. El lugar estaba repleto de insectos repugnantes, algunos parecidos a cucarachas, pero más grandes y cubiertos de moho. Una comezón irritante invadió su cuerpo. Subió las escaleras y se dirigió a la habitación de Elisa. No había nadie. Temió que la historia de Gabriel fuera cierta, y la de Elisa también. Ambas, entremezcladas, daban como resultado a una criatura espeluznante que se escudaba tras la imagen de un niño. Se apresuró lleno de temblores hacia el cuarto de Gabriel. La puerta estaba abierta y se alcanzaba a distinguir la tenue luz de la luna. Apagó el celular y se asomó. Ritter tuvo que tragarse un grito cuando contempló la escena. Al pie de la cama se erguía una criatura abominable. No se podía asegurar si se trataba de un insecto gigante o un humano deforme. Torso encorvado, ojos grandes, brazos esqueléticos que terminaban en agudas garras y un estómago hinchado repleto de vellos. Gabriel se encontraba inmovilizado sobre la cama, y a los pies de la criatura estaba desgarrada la ropa de la madre, trozos de piel y cabello. Era el disfraz. El hombre entró en pánico. En vano intentó controlarse. No podía dejar de sentir las náuseas, ni esa insoportable comezón. La criatura comenzó a raspar con una de sus garras el abdomen del chico, marcando una línea que pronto se abriría para dejar ver sus intestinos. La escena era insoportable. Ritter corrió hacia la otra recámara, se asomó por la ventana e hizo sonar la alarma de su auto. De inmediato el monstruo bajó precipitado. Planeaba sacar a Gabriel de ahí, pero la oscuridad no le permitió salir tan fácil como había entrado, y tropezó con uno de los muebles. Encendió de nuevo su celular y se dirigió al cuarto de Gabriel. Tarde. El cuerpo del niño estaba abierto por la mitad del abdomen. La expresión en su rostro contagiaba dolor. Ritter sentía dificultad para respirar. Aún repasando los hechos, no lograba comprender. Si esa cosa había matado al resto de la familia, ¿para qué dejar al pequeño? ¿Por qué conservarlo y torturarlo hasta el final? Entonces, la respuesta llegó a él con un sonido perturbador. No eran gemidos de muerte, sino de vida, chillidos agudos que no cesaban. La criatura estaba dando a luz. Ritter no quiso averiguar qué sucedía. Abrió la ventana desesperado y se dispuso a escapar, pero algo lo devolvió bruscamente al suelo de la habitación.
Se trataba de las crías, viscosas y hambrientas. La madre había devorado al resto de la familia para nutrirse durante el embarazo, y sabiendo que estaría débil para cazar, había reservado a Gabriel como el primer alimento para sus hijos. El niño permanecía servido en la cama, aún fresco y listo para ser devorado, pero a esas bestias recién paridas les atraía más la presa que aún se movía. Ritter sintió cómo unos colmillos peludos rasgaban su espalda, al mismo tiempo que otros comenzaban a abrirle la piel para succionarlo. 3 sombras deformes proyectadas en la pared fueron lo último que vio. Pues hemos llegado al final de este podcast. Quiero agradecer mucho a nuestra invitada, Jazmín García Vázquez, y no sin antes que por favor nos hagas una invitación a tus redes sociales, a tu contacto y sobre todo a tus talleres. Sé que también ahí mencionaste que ya estás trabajando en la segunda parte de este taller de cuentos de terror. Si nos puedes contar un poquito más. Sí, muchas gracias. Y pues pueden seguir mis redes. Mi página oficial de Facebook es tal cual mi nombre, Jazmín García Vázquez. En Instagram estoy como jaz.garcin, con N, Garcín. Y en Twitter estoy igual como jazgarcin. Y pues nada, ojalá se animen a leer más historias mías. Este cuento, Creerles a los niños, está completo en el canal de YouTube Umbral del Terror. Entonces ahí pueden escucharlo. Pueden también buscar mi librito Después del Exilio, que ya está cumpliendo 2 años. Les decía que son cuentos breves de ciencia ficción, terror y horror. Y próximamente, yo espero ya en octubre de este año, va a salir mi segundo libro, que yo lo llamo de desahogos e imaginaciones. Saldrá con la editorial La Tinta del Silencio y se llama Aproximaciones desde el Abismo, y también estoy muy emocionada y aprovecho este medio para dar la premisa. Ya me contactó una editorial para que por fin pueda publicar esos cuentos fantásticos que también son más de terror y de horror que he querido publicar desde hace ya un par de años. Entonces espero que en el 2024 por fin vea la luz ese libro, que se llama La belleza en sus ojos, y también hay ahí mucha muerte, criatura, oscuridad, brujas, de todo hay ahí, espíritus, etcétera. Y pues nada, ojalá sí se animen a seguir mis redes, y también si les interesa la literatura contemporánea, en mis páginas seguido estoy subiendo reseñas de libros, de autoras, de autores, la mayoría mexicanos y contemporáneos. Comparto proyectos, y pues estoy mucho en la difusión de literatura. Entonces, de nuevo, mil gracias por la invitación. Me encantó esta charla, me fascinó hablar de estos temas, y pues arriba el terror. Arriba se ha dicho, y muchas gracias por aceptar la invitación. Voy a procurar poner las redes sociales y todos estos links en la descripción del formato en el que se publique este podcast. Y pues nada, muchas gracias por esto. Gracias, gracias. No me desampares ni de noche.